Dios le bendiga, hermano. Estamos en la casa del Señor y yo esperaba que los coritos siguieran porque no es fácil estar acá arriba, así que, pero le damos la gloria a Dios porque el poder lo da Dios. Y sabemos que el Señor nos va a hablar de una forma muy especial. Y aunque el mensaje va a ser conocido, aunque el mensaje muchas veces ya hemos visto lo que realmente Dios ha hecho en la vida de nosotros, pero también hay otras personas que todavía no conocen al Señor. Y el mensaje pues mayormente va dirigido a estas personas que no conocen al Señor, pero también va dirigido a nosotros como pueblo de Dios, porque vamos a ver ahí unas verdades las cuales nosotros posiblemente, si las conocemos, muchas veces no actuamos como si las conociésemos. Así que el mensaje va a estar dirigido en Lucas 13, del 1 al 5, así que quiero que se mantengan en esa lectura porque vamos a ir continuamente a esa lectura en especial, especialmente los versos 3 y 5, que tienen que ver con el mensaje. El mensaje se titula "Pereceréis si no os arrepentís". O ustedes lo pueden titular "Arrepentíos o pereceréis". Me voy a poner los ayudantes porque después cuando pasa de los 15, como que la vista no es la misma. Hermano, ustedes me van a seguir ahí en Lucas. Voy a leer este pasaje, luego oraremos y comenzaremos el mensaje. Me siguen en Lucas 13, del 1 al 5. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilatos había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Vamos a orar. Padre bueno, santo y justo, Señor, te adoramos, bendecimos tu nombre, Señor. Te damos las gracias porque es un privilegio, Señor, el poder exponer tu palabra, Señor, pidiéndote poder tuyo, sabiduría tuya, inteligencia tuya, mi Dios, para que este mensaje llegue claro, Señor, lo podamos entender, Señor, y sobre todo lo podamos aplicar a nuestras vidas, Señor, reconociendo, Señor, la obra que ya tú has hecho en cada uno de nosotros, y aún la obra que vas a hacer en aquellos que vas a llamar a Cristo también, Señor. Te pedimos que te quedes en medio nuestro, Señor, y que todo lo que hagamos lo hagamos bajo tu dirección, bajo tu poder, Señor, bajo tu gloria y bajo tu honra, porque es para ti, Señor Dios, que lo hacemos, Señor. Y te pedimos, Señor, tu santa y bendita dirección en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El mensaje, como yo le estaba diciendo, comienza en este capítulo 13, donde nos dice: pereceréis si no os arrepentís. O arrepentíos o pereceréis. Aquí podemos ver claramente que el capítulo comienza con una exhortación de nuestro Señor Jesús a los oyentes. Y claramente cuando el Señor hace esta exhortación, lo está haciendo en el Sermón del Monte, en el Monte de los Olivos. Y está hablándole allí a una serie de personas que están allí que posiblemente no habían conocido al Señor, pero también estaban con ellos los discípulos del Señor. Y este mensaje iba tanto para los discípulos como también para aquellos oyentes. Así que esto es para nosotros también una idea clara de lo que realmente el Señor hace, aún con los que conocen al Señor y con los que lo van a conocer. Cuando Dios habla, no habla tan solamente para su pueblo, habla también para aquellos que van a venir a ser sus hijos, porque el Señor también los tiene preparados
Y la palabra llegará, romperá barreras, romperá obstáculos y salvará todo aquello que tiene que salvar para traer a Cristo a aquellos que el Señor ya ha determinado desde antes de la fundación del mundo para ser salvos. Así que la palabra de Dios tiene dos propósitos: hablarle al pueblo, pero también hablarle a aquellos que el Señor va a llamar a Cristo. Podemos ver claramente en esta lectura que hemos leído que se habla de un trágico suceso que sucedió en Jerusalén. Y podemos ver en este suceso que pasó en Jerusalén, nosotros lo podríamos llamar un trágico episodio. Y el trágico episodio fue que posiblemente habían unos galileos que eran adoradores del Señor, que fueron a Jerusalén a adorar al Señor, y especialmente fueron a rendir sus sacrificios al altar. ¿Qué pasó en este suceso? Cuando estos galileos llegaron a adorar y a rendir sacrificios en Jerusalén, la palabra dice que fueron muertos, fueron matados por Pilato. Pilato, nosotros sabemos que era el gobernador de esa comarca, y cada uno estaba sujeto a las leyes romanas de ese lugar. Y posiblemente a estos galileos desobedecieron alguna orden romana, y Pilato es un hombre que no tenía, como decimos acá, compasión con nadie, y especialmente con el pueblo judío. Parece que por alguna desobediencia de estos galileos, Pilato los mató, pero los mató de una manera cruel. Y nosotros podemos ver que estos galileos eran también personas independientes y hasta cierto punto desobedientes, y posiblemente por eso fue que encontraron la muerte. Aunque no hay un dato extrabíblico que hable de este suceso, ni en la Biblia ni fuera de la Biblia, podemos nosotros encontrar, sí, varios ejemplos que han sucedido durante la historia. Y uno de ellos nos lo relata el historiador Josefo. Dice que en un momento hubo una matanza de unos 3.000 judíos por Arquelao en el siglo I antes de Cristo. Este Arquelao era un gobernador también, así como Pilato. Este Arquelao también era un gobernador, y posiblemente en ese siglo I antes de Cristo se dice que este gobernante había hecho una matanza de 3.000 judíos. Y aunque no hay un dato que lo diga específicamente, si la historia lo dice, y la historia sigue hablando de los sacrificios que hacen muchos gobernantes contra el pueblo judío. Lo vimos en otro Hitler. Hitler fue un tipo, un hombre, un anticristo, vamos a decirlo así. Fue un hombre llamado un anticristo también. Hitler mandó a matar ¿cuántos judíos? Miles de judíos, millones de judíos también. Así que es creíble esta historia porque son personas que vivieron en aquellos tiempos y relatan estas historias. Por lo tanto, sabemos que Pilato era un gobernante que ni temía a Dios ni temía a los hombres. Por lo tanto, no tenía ningún tipo de sensibilidad. De manera que este incidente que ocurrió en Jerusalén con estos galileos trajo enemistad entre Herodes y Pilatos. Trajo enemistad porque donde lo que ocurrió fue con unos galileos, y estos galileos eran súbditos de Herodes. Entonces Herodes gobernaba en una comarca y Pilato gobernaba en la otra, pero los que fueron muertos fueron galileos, y por lo tanto esto parece ser que provocó entre ambos, entre Pilatos y Herodes, una enemistad por lo que había sucedido y de la forma que había sucedido, porque eran unos galileos que, como hablábamos anteriormente, estaban ofreciendo sacrificios en Jerusalén a Dios. Y según relata, la forma que fueron muertos pues fue una forma malvada.
Fue una forma malvada porque estos galileos murieron posiblemente dentro del atrio del templo y en el altar, ofreciendo sus sacrificios allí. Y dice que la sangre de ellos, cuando los mataron, salpicó también los sacrificios que ellos estaban ofreciendo al Señor. Y por lo tanto, pues, había allí una forma malvada de haber cometido ese asesinato, porque los asesinaron en el templo mismo. Y eso posiblemente pues llevó a que Pilatos y Herodes tuvieran una enemistad. Vamos a buscar en Lucas, vamos a Lucas 23:12 y ahí vamos a ver donde se vuelve el reencuentro entre Pilatos y Herodes y se vuelve a reconciliar la amistad entre estos dos personajes, entre Pilatos y Herodes. Allí la palabra nos dice claramente que cuando Jesucristo fue arrestado, cuando fue llevado a Pilatos, Pilato, al conocer que Jesucristo era de la comarca de Galilea, que pertenecía a la región de Herodes, aprovechó y mandó a Jesucristo a Herodes, el cual tenía una gran ansiedad de conocer al maestro, porque él oía hablar de Jesucristo, pero no sabía quién era. Y esta le fue una oportunidad a Herodes para conocer a Jesucristo. Y Pilato pues envió a Jesucristo a Herodes. Y dice que ahí se reconciliaron. Ahí se hicieron nuevamente amigos, Pilato y Herodes. Dice, podemos entender que ni la santidad del lugar, ni la obra que estaban realizando estos galileos les fue de protección para sus vidas. Porque aún la obra que ellos estaban realizando, que era llevando los sacrificios al altar, rindiéndole culto a Dios, no les sirvió de protección. Porque la maldad de este Pilato era tan y tan grande, su insensibilidad era tan grande, que esto no los pudo proteger de la furia de un injusto juez, que no temía a Dios ni tenía compasión con los hombres. Dice, cuando estos galileos fueron muertos, posiblemente fueron dentro del atrio y estaban ocupados en el ofrecimiento de sacrificios. Y esto lo podemos comparar también con Zacarías. Con Zacarías, que Zacarías también dice que fue muerto entre el templo y el altar. Si vamos a Mateo 23:35, ahí usted puede ver claramente que a Zacarías, el sacerdote, le pasó lo mismo. Dice que fue muerto entre el templo y el altar. Y podemos ver comparaciones que nos dejan ver claramente que el pueblo de Dios está expuesto aún en la adoración que le rinde al Señor, aún en su vida creyente, sirviéndole a Cristo, está también expuesto a que en cualquier momento pues nos quiten la vida. Y no es de extrañarnos, porque ahora mismo está sucediendo en el mundo entero. Aunque nosotros no tenemos la bendición, el privilegio, si es que así se puede llamar, de que nosotros todavía podemos rendirle culto a Dios de una manera en la cual no se nos molesta para nada, pero tenemos que prepararnos también porque nos puede tocar, hermano. Los otros días yo estuve viendo en televisión una noticia donde en Pakistán, y lo vi porque lo presentaron por televisión, en Pakistán entraron una gente que no estaban de acuerdo con el culto que se estaba realizando y se metieron a aquella iglesia y masacraron a todos aquellos hermanos. Los mataron allí como si nada. ¿Y ellos qué estaban haciendo? Rindiéndole culto al Señor, adorando al Señor. Eso nos deja dicho a nosotros que aunque el Señor está con nosotros, aunque el Señor nos llamó para salvación, la palabra de Dios dice que Él nos va a guardar, que nos va a cuidar, que nos va a proveer, que nos va a sustentar, que Él nos va a dar todo. Pero también dice que muchos pagaremos con la vida. ¿Sabe Dios quién de nosotros pagará con su vida, verdad? Y al pagar con su vida, pues es un privilegio y es un gozo. Es un gozo. Porque morir para el Señor es un gozo.
Y de esa manera, entregando la vida por Cristo, usted puede estar seguro que estará con Él allá. Malo que lo maten sin tener a Cristo, o que la muerte lo sorprenda de una manera de la cual usted no espera, y usted se vaya sin Cristo. Eso sí es triste y eso sí será doloroso para muchos. Pero el que tiene a Cristo no tiene que tener miedo por nada que le pueda suceder. Dice, cuando Cristo estaba en el Sermón del Monte dando esta noticia, llegaron unos informantes advirtiéndoles de lo que había sucedido en Jerusalén, de estos galileos que habían sido muertos por Pilato. Pero ¿cuál era, vamos a decir, el propósito de estos informantes, el llevarle a Jesús esta noticia? Pues se dice que posiblemente lo hicieron porque Jesús no lo sabía. ¿Piensan ustedes que Jesús no lo sabía? Jesús lo sabía. Jesús es Dios. Él sabía todo lo que había ocurrido. Pero estos informantes todavía no conocían a Jesús y pensaban que Jesús desconocía la muerte de estos galileos. Podemos ver claramente como también ellos podían pensar que era un suceso lamentable para ellos. ¿Y por qué no? También para el maestro. ¿Era un suceso lamentable? Seguro que sí. Una matanza es un suceso lamentable. Donde quiera que sea, es un suceso lamentable. Es un trágico episodio que nadie quisiera experimentar. Y ellos pensaban que el maestro desconocía todo lo que estaba pasando y que se interesaría mucho por estos galileos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que recordar que Jesús también era galileo. Jesús pertenecía a Galilea también. Así que ellos pensaban que al darle esta noticia a Jesucristo, Jesucristo iba a tomar acción en cuanto a esto ante Herodes. En otras palabras, que iba a vindicar a estos galileos ante Herodes. O sea, que iba a exigir algo. O también podrían pensar ellos que Jesucristo desistiría de subir a Jerusalén por miedo a que le fuera a suceder lo mismo que a los galileos. Pero ellos estaban muy equivocados en cuanto a este argumento que ellos tenían dentro de su corazón. Así que en Lucas 13:4, lo vamos a ver aquí, vamos a buscar claramente como nos dice: o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, pensar que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén. Jesús le replica con esta otra lamentable y con este otro lamentable episodio triste, o con este otro lamentable, trágico accidente. En aquel momento fue una muerte trágica porque fue a manos de Pilatos. Fue premeditada, hecha de una manera vil. Pero Jesús les replica con un accidente natural, un accidente que puede ocurrir en cualquier momento, un accidente como está ocurriendo a menudo. Dice que torres, edificios que son construidos para dar protección, se convierten en trampa, se convierten en muerte. ¿Por qué? Pues porque un suceso de la naturaleza, pasa algo, un terremoto, como está sucediendo a menudo, ¿cuántas personas no mueren? Y es un accidente trágico, es un accidente lamentable y es un accidente triste. Pues Jesús hace esta comparación, aunque la comparación la podamos ver de una manera diferente, pero el propósito de Jesús hacer esta comparación es para que ellos vean que no hay nada que pueda suceder que el Señor no tenga control de ello. Y nosotros muchas veces interpretamos mal los accidentes que ocurren. Nosotros lo podemos ver desde otro punto de perspectiva de nosotros, pero Dios es infinito y conoce el corazón de los hombres. Y con base en estos dos accidentes que ocurrieron,
Jesús amonesta a los creyentes a no malinterpretarlos. Usted y yo podemos malinterpretar ese accidente, los dos. Lo podemos malinterpretar porque los tomamos de una forma personal, lo que yo pueda pensar. Pero Jesús no, porque Jesús lo conoce todo. Y Él sabe cómo se mueve todo. Y Él planifica todo, permite todo. Y Él se glorifica en todo. En todo. Aquí podemos ver que nosotros podríamos pensar que estos grandes sufrimientos que sufrieron estas personas, o estos hermanos, vamos a llamarle así, estos Galileos, o los 18 judíos que murieron en Jerusalén también, ellos estaban allí y ellos no pensaban que la muerte los iba a sorprender. ¿O es que ellos sabían que la muerte los iba a sorprender? Si usted sabe que la muerte lo va a sorprender en algún lado, ¿usted se queda en ese lado? No se va a quedar ahí, ¿verdad? Pero ellos pensaban que la muerte no los iba a sorprender, pero muchas veces la muerte sorprende donde menos nosotros lo pensamos o lo esperamos. Y estos 18 judíos que fueron también muertos en el sentido de un accidente natural, estaban en Jerusalén también. Y mira qué analogía hace Dios en Cristo con estos dos accidentes. Uno fue premeditado y el otro fue accidente natural. Y Jesús aprovecha estos accidentes para informarle a cada oyente, y en este caso también a nosotros, que debemos estar siempre preparados. El pueblo de Dios tiene que estar siempre preparados. Y los que no conocen al Señor, Dios les dice que deben prepararse. Prepararse porque es muy importante, dice la palabra de Dios. Así que nosotros podíamos pensar que este justo castigo que habían recibido estas personas era justo que lo recibieran. Era justo que lo recibieran porque eran unos malhechores. Ese podría ser el pensamiento de nosotros. Esa podría ser nuestra manera de nosotros verlo. Que ellos murieron porque era justo que murieran. Esa es nuestra manera de nosotros analizarlo. Pero Dios no lo ve de esa manera. Porque si nosotros lo viéramos así, lo estaremos viendo de un fondo pagano y supersticioso. Vamos a ir a Hechos. Vamos a buscar Hechos 28:4. En Hechos 28:4 podemos ver al apóstol Pablo cuando era trasladado por Festo el gobernador hacia Roma, porque Pablo había apelado al César, ¿verdad? Y entonces en ese trayecto de enviar a Pablo hacia Roma hubo un naufragio. En ese naufragio iba Pablo con todos los presos más que llevaban, y este barco encalló en una isla que se llamaba llegó a una isla que se llamaba Malta. Encallaron en ese lugar luego de que salieron todos del barco, mientras Pablo dice recogía madera, leña para echar al fuego. Cuando recogió leña y lo echó al fuego, dice que una culebra brincó y se le pegó. ¿Y qué dijeron los nativos de aquella isla? Lo mismo que podría decir usted y lo mismo que podría decir yo, que la justicia no lo dejaba tranquilo, que aún escapando del mar y llegando a tierra, la justicia de Dios lo perseguía porque era malo y tenía que pagar por su maldad. Por eso fue que aquella culebra se le pegó, y los nativos pensaron eso, y esa culebra se le pegó, mira para allá, ni aún saliendo del agua, salvándose del agua, mira, la culebra se le pegó y lo va a matar, porque el veneno de ella lo va a aniquilar. Pero viendo que no sucedía nada, Pablo sacudió esa culebra y cayó en el fuego. Después ellos pensaron de otra manera. Eso es para que nosotros veamos cuál es nuestro pensamiento. De una manera pensamos en un momento de una forma y cambiamos de opinión inmediatamente. Pero Dios no. Dios no cambia de opinión. Dios sigue siendo el mismo. Así que ellos esperaban que Pablo cayese muerto. Al ver que Pablo no cayó muerto, ¿qué dijeron ellos? Es un Dios.
¿Lo ven? Mientras tanto, ¿qué hicieron? Lo juzgaron. Este hombre es malo y por eso la justicia lo persigue para matarlo. Pero inmediatamente cambiaron su opinión y dijeron que era un Dios. Eso nos pasa constantemente a nosotros cuando formamos juicio contra las personas. Usted y yo podemos estar muchas veces formando juicio o tomando juicio equivocado contra muchas personas. Lo vemos de alguna manera, o que viste de alguna forma, o que lleva algo en su cuerpo. ¿Y qué tendremos a hacer nosotros? A juzgarlo, ¿verdad que sí? Pero la palabra de Dios dice que no nos manda a juzgar. Dios nos manda realmente a nosotros dar testimonio. Si usted es creyente, usted da testimonio. Con su testimonio usted va a hacer que la persona recapacite, considere y cambie su conducta. Pero no lo desprecie, no lo maltrate, ni le diga cosas que lo vayan a ofender de tal manera que no quiera conocer a nuestro Señor. Sino que vamos a dar un testimonio de que el Señor también vino a buscar y a salvar aquello que se había perdido. Y posiblemente ese que usted ve de esa manera, el Señor lo viene a buscar para salvarlo también. Así como me salvó a mí, como lo salvó a usted también. Y el Señor se va a glorificar de una manera muy, muy especial. Volvamos a los versos en Lucas 2, el verso 13, 2 y 3. Dice la palabra: reconociendo a Jesús le dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Digo, no. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Aquí vemos nuevamente cómo el Señor usa estos dos episodios para decirle a los oyentes y decirle posiblemente a los mismos discípulos que estaban con él: no formen juicio, no censuren a nadie y no tomen juicio adelantado, porque nosotros no estamos para tomar juicio ni para censurar, porque todas esas cosas le pertenecen a Dios. Dios es el juez y el que dicta la sentencia, el que toma final, el que toma la acción final. Así que estos informantes, al decirle a Jesús sobre este accidente lamentable, podían estar diciendo varias cosas. Podían estar diciendo que estos galileos, porque sufrieron esa masacre, se lo merecían. Merecían ser muertos. Y por lo tanto, por eso Pilato los mató. Y Dios no aguantó la mano de Pilato para que los matara, porque ellos sí se lo merecían, que murieran. Pero y los 18 que fueron muertos en Siloé por el accidente, que dice que en Siloé había un estanque y posiblemente estas 18 personas estaban esperando ser sanadas. Posiblemente eran personas que iban allí para ser sanadas, pero la torre se cayó. Aquella torre que estaba ahí al lado del estanque se cayó y los mató. Y ellos eran inocentes. Entonces, ¿qué respuesta nosotros podíamos dar entonces? Si aquellos que eran malvados los mató, pero estos eran inocentes y Dios también permitió que murieran. Mire, hermano, eso son cosas que no nos podemos explicar nosotros. Eso le toca a Dios resolverlo. Usted no tome juicio, ni haga conjeturas, ni censure, porque esas cosas pasan. Porque lo que nos corresponde a nosotros es lo que Dios tiene para nosotros. Y Dios nos ha llamado para que nosotros seamos testigos de Él donde quiera que nos encontremos. Para eso es que Dios nos ha llamado. No es para juzgar a nadie, ni para ponerle faltas a nadie, ni para censurar a nadie. Podemos ver claramente entonces como estas personas, si vamos a Juan 7:52, vamos a ir a Juan 7:52, donde vemos un caso muy particular ahí, donde se habla de los galileos. Y cuando se arrestó, cuando mandaron a arrestar a Jesús,
Los alguaciles que fueron a arrestar a Jesús, no lo arrestaron, porque ellos volvieron para atrás y se presentaron delante de los sacerdotes y delante de los fariseos y le dijeron que no había hombre que hablara como estaba hablando Jesús, no había hombre que hiciera lo que hacía Jesús. Por lo tanto, los fariseos se enfurecieron y le dijeron: ¿son ustedes también galileos? ¿No ven ustedes que de Galilea no ha salido nunca profeta? Pero ¿sería eso cierto? No era cierto, porque Jesús era de Galilea y era profeta, y era más que profeta, porque era el Hijo de Dios. Así que ellos estaban juzgando algo que desconocían por completo. Y Jesús les advierte de manera que no podemos juzgar de los pecados de los hombres a base de lo que puedan sufrir en esta vida, porque muchos son arrojados al horno como escoria que deben ser consumidas, pero otros como oro que deben ser refinados. Así que muchos son echados al horno para ser como escoria consumidos, pero hay otros que son echados al horno no para ser consumidos, sino para ser probados como el oro. Y nosotros como creyentes estamos siendo muchas veces probados como el oro, para que se pruebe que realmente es oro. Así que muchos cristianos pasan por el tormento, vamos a llamarlo así, o pasan por la aflicción, pasan por el dolor, pasan aún por la muerte. Y eso no quiere decir que eran pecadores, que eran malos. Pecadores somos, porque seguimos siendo pecadores hasta que Cristo venga a buscarnos. Pero pecadores, como decía un hermano, pecadores santos, porque el Señor nos da la bendición, la oportunidad, el privilegio de ir delante de su presencia y arrepentirnos de nuestra falta y continuar. Pero aquí nosotros encontramos que muchas veces, como decíamos al principio, formamos juicio, nos adelantamos a juzgar, nos adelantamos a señalar, pero no debemos hacerlo, hermano. Si eso está pasando, si eso le ha pasado a usted, posiblemente yo lo he hecho, y yo sé que muchos de ustedes también lo han hecho, o han pensado tan solamente en su pensamiento. También lo han pensado cuando han visto alguna situación o cuando han visto a alguna persona de alguna manera. Hemos formado juicio, y por eso tenemos que pedirle perdón al Señor. Tenemos que pedirle perdón a Dios, porque no es lo que nos toca a nosotros hacer. Ya que si nosotros hacemos eso, lo que estamos es añadiendo aflicción al afligido. Nosotros contribuimos con la aflicción. Esa persona está pasando por tal situación y nosotros encima le echamos más todavía, cargamos más su vida, lo maltratamos más. Y eso no debe ser, dice. Siguiendo una norma errada, llegaríamos a concluir que cuantos opresores disfrutan de poder y prosperidad han de contarse entre los mejores o mayores santos, mientras que los oprimidos han de ser tenidos por los más perversos pecadores. Esa podría ser nuestra norma errada de pensar, que los opresores se considerarían como los de mayor poder y prosperidad, y serían los más santos, y que los oprimidos, los que no tienen nada, los que necesitan, esos serían realmente los culpables, esos serían realmente los que no, los más perversos, pecadores. Esa podría ser nuestra opinión, pero no es la realidad. Recordemos siempre el precepto de Jesús en Mateo 7:1. Mateo 7:1. ¿Qué dice Mateo 7:1? No juzguéis para que no seáis juzgados. Ese es el precepto de Jesús. Y ese es el precepto que nosotros también tenemos que aplicar. No juzguemos para que no seamos juzgados. Porque cuando hacemos así, ¿qué dicen? 1 para allá y 4 para acá, ¿verdad? O sea, 3 para acá. El que tiene 3 dedos, pero el que tiene 4, pues son 4. Así que dice,
Entonces Jesús aprovechó estos dos trágicos accidentes. Y mire lo bueno de esto, aquí vamos a ver lo bonito de esto. Jesús aprovechó estos dos accidentes, que uno era de un malvado gobernante que no tenía sensibilidad con los hombres y menos con el pueblo judío, quien los mató, vamos a decir así como decimos nosotros, a sangre fría. Pero otro, al contrario, fue un accidente natural. Y Jesús aprovecha estos dos accidentes, los aprovecha bien y dice, para hacer un llamamiento, advirtiendo sobre las graves consecuencias que trae consigo la obstinación en el pecado. Obstinación en el pecado, o podríamos llamarle impenitencia, palabra de domingo. Impenitencia. ¿Qué es impenitencia? Eso mismo, obstinación en el pecado. Y la obstinación en el pecado es insistir en el pecado. No salir de ahí, no coger el consejo y seguir el consejo de Cristo. Obstinación es persistir en el pecado, quedarse ahí. Eso es ser un obstinado, eso es ser un impenitente. Así que todo eso trae consigo alejarnos del Señor, alejarnos de Dios. Cuando una persona es obstinada, cuando una persona persiste en su error, lo que está diciendo es: yo no quiero conocer a Dios, yo no quiero saber de Dios, yo no quiero que se me reprenda por nada, yo no quiero que se me diga que debo de considerar y de reconsiderar mi posición, porque el que es de esa manera obstinado no quiere reconocer su error y persiste en su error. ¿Y su error dónde lo llevará? A la separación de Dios, si no cambia de opinión. Y no es que él cambie, es que el Señor lo va a cambiar. El Señor lo va a cambiar. Pero vamos a ver lo que realmente nos va a interesar a nosotros, para nosotros aplicarlo en nuestra vida. Dice: con esto viene a decirnos nuestro Señor a todos lo siguiente. Nos viene a decir a todos lo siguiente. Número 1, que todos merecemos perecer igual que ellos, a fin de que no censuremos fácilmente. Hemos de tener en cuenta no solo que somos pecadores, sino que también tenemos de qué arrepentirse, o de qué arrepentirnos, tanto como ellos hubieron de sufrir. Así que aunque nosotros somos creyentes, que si cometemos falta, muchas cometemos faltas a diario. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos estamos cometiendo faltas. Pero Dios nos dice: ven donde mí, preséntate delante de mí, humíllate delante de mí, pídeme perdón por tu falta, que yo te restauro nuevamente. Y si el justo cae, 7 veces se levanta. Si el justo peca, 70 veces 7 lo tienes que perdonar, dice la palabra del Señor. A eso sí nos manda el Señor a nosotros, a que reconozcamos que eso sí nos pertenece a nosotros, tenemos que hacerlo. Número 2, que por consiguiente todos hemos de arrepentirnos, compungidos por todo lo malo que hemos hecho y dispuestos a cambiar de conducta. Y compungido es atribulado o afligido. Adolorido, compungido, cuando usted está dolorido por algo malo que ha hecho o por algo que no ha hecho. Porque también ahí está la variante: lo que hicimos o lo que dejamos de hacer. Por eso también el Señor nos va a pedir cuenta a nosotros, por lo que pudimos hacer y no hicimos. Así que de todo eso también nosotros tenemos que arrepentirnos. De manera que los juicios de Dios sobre nuestros semejantes son intimaciones que Dios nos hace. E intimación no es otra cosa que hacernos saber a nosotros en voz alta lo que nosotros estamos haciendo y lo que nosotros debemos hacer. Dios hace en voz alta y nos demanda a nosotros arrepentimiento. Y el tercero es que el arrepentimiento es la única puerta por la que escapar de la perdición, y que es una puerta segura, puesta la fe en Jesucristo su Hijo.
Así que es necesario que nos arrepintamos, aquellos que no conocen al Señor, arrepentirnos por haber pecado. Y segundo, poner la fe en nuestro Señor Jesucristo, que es el camino, que es la puerta de entrada al reino eterno. Eso sí es importante, lo que el Señor nos pregunta, dice. En Mateo 7, 13 y 14, nos dice la palabra del Señor: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. Eso es lo que nos dice Dios. Busquemos entrar por esa puerta estrecha, por ese camino angosto que nos lleva a ¿dónde? A la vida. Y no por aquel camino espacioso que nos va a llevar a la perdición, que nos va a llevar alejados de Dios eternamente y para siempre. Así que dice la palabra que mientras estemos en el camino, todavía hay esperanza. Después que suceda lo que nos va a suceder a todos, que vamos a dejar de ser de aquí, ya no hay esperanza, ya se acabó la esperanza, ya el camino no va a estar, porque el camino es Cristo y lo dejamos. ¿Ve? La puerta es Cristo y la dejamos, y ya no va a haber esperanza. Pero mientras estemos en el camino, mientras haya vida, hay esperanza para todos. También en Juan 19 nos habla bien claro de esa puerta. Dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. Amén. Esa es la puerta, esa es la puerta donde Dios quiere que nosotros entremos, y esa puerta se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, quien murió, fue crucificado y dice que al tercer día resucitó. Así que esa puerta todavía está abierta. Esa puerta está abierta todavía, y ese camino todavía está ahí. Y por ese camino es que nosotros debemos caminar hasta que Cristo venga a buscar su iglesia. Y aquellos que no conocen al Señor, por esa puerta deben de entrar, y por ese camino deben caminar. Número 4, que si no nos arrepentimos, ciertamente pereceremos como le ha ocurrido a otros antes que a nosotros. A no ser que nos arrepintamos, vamos a perecer eternamente, así como aquellos perecieron temporalmente. Aquellos galileos, aquellos judíos que murieron en aquel momento, podríamos decir que eran creyentes, que eran hijos de Dios, y dice que perecieron temporalmente. ¿Temporalmente por qué? Pues porque físicamente de aquí no fuimos. Como cuando usted deje de ser aquí, pues usted pereció temporalmente, pero va a estar eternamente allá, que es lo importante. Y ese es el mensaje que Dios quiere traer a cada uno de nosotros como oyentes. Y vamos a concluir de la manera siguiente. El mismo Jesús, que manda a arrepentirse porque el reino de Dios se ha acercado, según nos dice Marcos 1:15, manda también a arrepentirse porque de lo contrario pereceremos. O sea, Dios manda a arrepentirse, volverse. El arrepentimiento no es otra cosa que un volverse a Dios. Estamos alejados de Dios, o estuvimos alejados de Dios, y por medio de Jesucristo fuimos hechos cercanos a Él, y estamos en su presencia, estamos delante de Él. Eso es volver, es reconocer nuestra condición de que somos malos y pecadores, y que necesitamos la justicia de un perfecto, y la justicia de un perfecto es la de Cristo. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, a Jesucristo el Hijo. Así que es muy necesario que nosotros reconozcamos esa condición, porque de lo contrario pereceremos. Así que ha puesto delante de nosotros la vida y la muerte,
el bien y el mal, la bendición y la maldición. Escojamos pues la vida, dice. Amén. En Deuteronomio 30, 15 y 19 nos deja ver bien claro que escoger la vida es ganancia. Escoger la vida es ganancia porque Jesucristo es la vida, es el camino, es la puerta. Así que no hay otra esperanza para el ser humano que no sea entrar por esa puerta, caminar por ese camino que nos conduce a la vida eterna con Dios. Este es el mensaje. Esperamos que el Señor pues de alguna manera nos haya dejado ver a nosotros, los que estamos en Cristo, qué significa para nosotros realmente el arrepentimiento. Cómo nosotros hemos visto el arrepentimiento para con Dios y cómo está nuestra fe puesta en Jesucristo para seguir caminando por ese camino y por esa puerta que ya hemos entrado. Estamos esperando la consumación de que Cristo venga. Si usted está en ese camino, si ya usted entró por esa puerta, solo nos queda esperar que Jesucristo venga a buscar su pueblo, a buscar su iglesia, para irnos con Él, para estar eternamente con Él. Y a los que no han conocido a Cristo, pues el mensaje también es ese: volverse a Dios, reconocer que no tenemos ningún tipo de mérito para poder entrar al cielo, que solamente a través de la sangre del Hijo de Dios es que podemos entrar al reino eterno. Así que los dejo con esta última afirmación de que Cristo es la única puerta para entrar al cielo, que el arrepentimiento para con Dios es necesario y que la fe puesta en Jesucristo es importante. Son dos cosas muy importantes. Y sobre todo que la gracia divina de Dios lo mire con misericordia y lo llame a Cristo, porque nadie puede ir a Cristo si Dios no lo llama. Vamos a orar. Padre bueno, santo y justo, te adoramos, te bendecimos, te agradecemos, Señor, la bendición de poder estar en tu casa. Te agradecemos, Padre, que nos hayas permitido adorarte, Señor, en el devocional. Te damos gracias porque nos has permitido, Señor, exponer tu palabra. Señor, es una bendición y un privilegio, Señor, el poder estar aquí en este lugar, reconociendo que eres tú y no nosotros, Señor. Pedimos, Señor, que cada día podamos asimilar, que podamos hacer nuestra, Señor, tu consejo para aplicarlo a nuestras vidas, para vivir vidas santas, agradables delante de ti, y que donde quiera que nos paremos o vayamos podamos dar testimonio de la bendición que hemos recibido de la salvación en Cristo Jesús. Gracias, Padre, te damos el honor y la gloria a ti por siempre. Amén. 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 Hermano, ahora